Hola, ¿qué tal? Como ustedes recuerdan, yo les impartí o les estoy impartiendo la materia de investigación científica del delito parte 1. En esta ocasión ya nos encontramos aventajados, ya vamos en la semana número 4. Ya vimos pues los antecedentes del delito, una concepción histórica del mismo, así como también nos adentramos en los elementos o las partes de la célula de investigación, quienes la conforman, y a su vez también en la metodología de la prueba pericial. Entonces ya entendieron ustedes un poquito lo que es el dictamen, lo que se sigue del método científico, entre otras cosas. Entonces el día de hoy vamos a abrir ya con la actividad que ustedes hicieron, que fue hablar acerca de lo que es la criminalística. Vamos a comprender entonces tal cuál es el papel que tiene esta en la investigación científica del delito. Pues es importante empezar pues por los mitos que rodean a esta ciencia. Ustedes hicieron ya la actividad en la cual externaron o plasmaron qué era lo que pasaba por su mente cada vez que hablaban de criminalística. Entonces ahí empezamos a generar algunos mitos al respecto, algunas ideas. Sin embargo, vamos a hablar de aquellos mitos comunes que existen en la vida cotidiana y que pues, el normal de la gente habla de ellos, porque no dejan de ser parte de nuestro contexto. Entonces hay que clarificarlos porque puede ser que tengamos alguno de ellos. Es importante comentarles que la criminalística como tal, desde unos 6 años a la fecha, si no es que un poco más, ha tenido un auge en popularidad, dadas las series de televisión que se han presentado al respecto, dado todo este auge de las ciencias forenses, entre otras cosas. Entonces, bueno, vamos a ver qué tanto esta reina de los mitos, que es la criminalística, tiene que ver y es contrastada con la realidad. También déjenme comentarles, pues, que la criminalística se rodea de tantos mitos precisamente por eso, porque su naturaleza es un poquito tendiente a lo morboso. Como trabaja o estudia con hechos delictivos, pues se suele tener mucho interés en ello. Sin embargo, el interés sobrepasa lo que es la realidad. No por ello pues contenga elementos que sí tienen que ver con la misma. Déjenme pues comienzo con platicarles cuál es la pertinencia de la criminalística antes que otra cosa, ¿no? Ustedes ya vieron lo que es el delito y como les comentaba su metodología de estudio. Ahora bien, la criminalística es una de las principales herramientas, si no es que la que más, para poder estudiarlo. Y entonces, en pro de búsqueda de la justicia, lo que tenemos que realizar es la investigación histórica de los hechos y la verdad de los mismos. Y quien se encarga de esto es la criminalística. Entonces, bueno, vamos a hablar de los principales. Yo les voy a hablar de 10 mitos principales que existen con relación a esta ciencia. Vamos a empezar con el primero, ¿no? Precisamente abogando a la diferencia entre la criminalística y la criminología. El primer mito es: la criminalística y la criminología son iguales, o quizás son distintas en un pequeño detalle. Bueno, pues no, error. Es el primer mito. ¿Por qué? La criminalística se dedica al estudio de los indicios, aquello que se queda en el lugar de los hechos. Entonces va a buscar la reconstrucción de lo que pasó, pero a través de lo que encuentra, de la evidencia física que existe en el lugar donde se cometió el ilícito. Por otra parte, la criminología no habla nada de esto. La criminología sí, si bien trata el crimen, trata más bien las conductas antisociales que generaron que se llevara a cabo este crimen por parte del autor. Las causas, las consecuencias, las implicaciones, las razones por las cuales se presentaron estos eventos delictivos, pero en sí no trabaja con la evidencia física que existe en el lugar de los hechos. Entonces, aunque el nombre se parezca y lo usemos de pronto de manera indistinta, hay que distinguir que se trata de dos ciencias muy diferentes. Simple y sencillamente buscan objetivos distintos, aunque estudien como común el crimen o el delito. Ahora bien, les voy a platicar del segundo mito muy común, que lo que vemos en las series de televisión tan comunes, llámese La Ley y el Orden, CSI, Criminal Minds, Castle, entre otros, lo que encontramos ahí y creemos es que las situaciones que se suscitan son reales, es decir, la metodología que utilizan los investigadores, los partícipes de ahí de la serie, es real. Pues en parte aquí son mitad mito y mitad realidad. Primero, ¿por qué no es mito? No es mito porque sí, efectivamente hay una célula de investigación, porque efectivamente se recogen indicios, se mandan al laboratorio, se sigue y se obedece pues a un procedimiento aparentemente científico. Sin embargo, lo que lo convierte en un mito es el hecho de que pensamos que así se lleva a cabo en todos los lugares del mundo, ¿sí? Cuando las series son completamente de primer mundo o de otros contextos. Entonces, ahí lo primero que tendremos que tumbar es en qué contexto nos estamos manejando. Aquí en México, obviamente, no se lleva a cabo como lo vemos en las series. De entrada, por la tecnología y los insumos con los que se trabaja aquí en México, pues no contamos con esa plataforma tan moderna. Ni siquiera
como con todos esos aparatos hasta para recoger los indicios, pues aquí son un poquito más básicos, no por eso menos importantes ni mal hechos, pero sí distintos. Entonces esa, digamos, sofisticación, esa elegancia, ese trato que se le da a toda la evidencia en estas series, pues no es tan real como pareciera, ¿no? Sí, lo real es que se recoge la evidencia, lo que no es real es cómo se recoge y con qué instrumentos se recoge de alguna forma. Además que el ingenio del mexicano siempre busca suplir toda esa sofisticación por cosas prácticas, que se tengan a la mano. Hasta un cartón puede servir para embalar y proteger una evidencia sin dañarla, ¿sí? Eso por otra parte. Por otra parte, pues también en estas series lo que encontramos es como una... que sería parte de nuestro tercer mito, como una investigación inmediata, en la cual el implicado en media hora ya está detectado y ya está identificado. Pues no, o sea, por cuestiones lógicas, el análisis inclusive de la evidencia tarda tiempo. ¿Por qué? Pues porque una cosa es la investigación de campo, la que se recoge, y otra es el procesamiento de la evidencia. Y es entonces donde tenemos que no es posible que en media hora ya tengamos un culpable. O sea, las pruebas toman tiempo, tanto su recolección como su procesamiento. Entonces ahí tumbamos este tercer elemento, que se refiere a lo que es la detección rápida de un culpable, ¿sí? En un cuarto momento tenemos que, bueno, lo que vemos ahí del trabajo de los criminalistas que vemos en estas series es que es como un trabajo ideal, idóneo, soñado, así como mágico, ¿no? Y bueno, la realidad es que no es así. Si bien es un trabajo de lo más interesante, no está de más comentarles que es también de lo más pesado, porque tienen turnos policiales donde trabajan por la noche, donde esta forma de trabajo de los que vemos en las series de televisión, impecables, arreglados, siempre frescos, o bien que se ven perfectamente alineados, pues no es real. O sea, aquí el trabajo es como también una calacha, como ir al lugar de los hechos, y no siempre vas como impecable, además de que trabajas bastantes horas. Si bien no está mal el sueldo para ser un perito en criminalística, pues tampoco es como el máximo aquí en nuestro país, ¿sí? Entonces es definitivamente un trabajo muy pesado. Es un trabajo también donde nuestro contexto conlleva un peligro inherente, el cual es el de las amenazas constantes que se reciben por parte de la delincuencia organizada. Cualquier perito que trabaje con evidencia de un delito se arriesga a eso, y no necesariamente ni siquiera de la delincuencia organizada, sino inclusive de los partícipes del delito. Luego entonces se reciben amenazas y el trabajo se vuelve un riesgo. ¿Por qué? Porque simplemente hasta un cuerpo, yo me consta con compañeros que yo en mi maestría de criminalística me lo compartían como peritos, no les dejaban recoger un cuerpo porque cierto grupo delictivo pasaba por ellos y a punta de pistola de AK-47 les decían que les dejan llevar el cuerpo de su gente. Entonces pues hay veces que esa evidencia que quieres recoger ni siquiera es posible. Entonces, así como el trabajo ideal tampoco lo es. De esta manera pasamos con el quinto mito, que es el de que siempre las pruebas presentadas son infalibles. Si ustedes se fijan en las series, normalmente lo que tenemos es que las pruebas son así como inequívocas, no hay errores y que finalmente llevan a la verdad histórica de los hechos. Sin embargo, bueno, no siempre es así. Si bien el objetivo de la criminalística es conjuntar a las ciencias para que otorguen una opinión, un dictamen que sea infalible porque está basado en la ciencia, no siempre suele pasar así. Finalmente, ¿por qué? Por el hecho de que la recolección de la evidencia puede conllevar algún error, no tanto porque falle la ciencia como tal en el análisis de la evidencia, sino porque, pues, por ejemplo, se puede contaminar una prueba, puede estar mal embalada o protegida un indicio, y entonces por eso puede generar que llegue mal allá a procesamiento de laboratorio o a cualquier otro tipo de análisis y por lo tanto se pierda la verdad de los hechos. Entonces, bueno, en estas series vemos o en el común creemos que, bueno, se recolectan las pruebas y que nunca hay errores y que por lo tanto se va a determinar al culpable. Y bueno, no es así. Ahora continuamos con el sexto mito, en el cual creemos que el perito criminalista o el que está investigando aquella situación delictiva está libre de cualquier tipo de acusación o como exento de cualquier cargo. Esto es un mito debido a que, pues a que también tú estás procesando la prueba, tú eres ya parte de la investigación del delito y por lo tanto, si tú estás alterando, contaminando o modificando la evidencia con la que estás trabajando, pues puedes ser sujeto de un proceso penal de igual forma. Entonces, pues no es también como tan fácil o tan común que digas, puedo procesar cualquier evidencia, no importa si la contamino. Es decir, conlleva una gran responsabilidad que no se muestra tal cual
en las series. Se ve como un trabajo sumamente fácil, como un trabajo muy interesante porque es muy deductivo únicamente, cuando realmente lo que importa es no contaminar la prueba y llevar a cabo una adecuada metodología en la criminalística para poder llegar a la verdad de los hechos. Esto también sigue ahora con el mito número 7, en el cual dice pues que parece ser que los testimonios de los peritos ya son como el juicio o van a determinar el juicio en sí. No olvidemos pues que los peritos o quienes trabajan en la investigación forman parte de la célula de investigación criminal. Es decir, ellos únicamente aportan la evidencia, pueden mandarla a procesamiento, pero la que va a hablar, la prueba misma va a ser la evidencia como tal. El perito no es el juez y no porque él presente una prueba, recoja cierta evidencia clave, va a generar un resultado que no pueda cambiarse o que vaya a ser determinante en un juicio. Si la prueba está bien procesada, si la prueba habla por sí misma, es la prueba la que va a determinar la verdad de los hechos. Ahora bien, el siguiente mito tiene que ver con esto, con el mito número 8, tiene que ver con que la investigación o el criminal recae completamente en el perito, desde la recabación de la evidencia hasta la emisión de un veredicto o de una condena. Vemos pues que los peritos en las series están como llenos de miles de responsabilidades. Llegan al lugar de los hechos, recolectan la evidencia, investigan, persiguen a los presuntos culpables. Parece ser que tienen funciones desde fiscales, desde peritos, desde policía ministerial o hasta inclusive como una especie de jueces, ¿no? Hay que tener cuidado. Ustedes ya vieron pues en la semana 2 de nuestro módulo, de nuestra materia, que no es así, que la célula de la investigación criminal está conformada por diferentes actores y más ahora que entra en vigor el sistema penal acusatorio, pues cada actor va a tener una responsabilidad muy delimitada y muy definida. Entonces no podemos como transgredir las funciones de los demás porque estaríamos incurriendo en contaminar la investigación. Y tal parece que aquí en este tipo de series 2 o 3 personas conforman la célula, pero donde todos tienen las mismas funciones y donde pasan de ser una cuestión muy básica a una muy compleja. Entonces por ahí se rompe ese mito. Tenemos siguiente el mito número 9, en el cual nos dice que la preparación de los peritos pareciera ser así como muy rápida, que en 4 meses tenemos un perito, ¿no? No olvidemos que esta rama de las ciencias forenses es muy compleja, requiere una preparación especializada y no es como cualquier opción nada más de carrera, ¿no? Implica pues una serie de preparación, una serie de capacitaciones que no son tan sencillas. Entonces pareciera ser que nos muestran un panorama en el cual es sencillo llegar a trabajar en esta área y pues como en 4 meses prepararnos, ¿no? Para poder ser criminalistas. Y no es así. Y por último tenemos el mito número 10, en la cual tenemos que las técnicas mágicas no son válidas en un juicio. ¿A qué me refiero con esto? A que aquellas técnicas como la lectura del rostro, leer la mente o inclusive cuestiones que consideramos ciencias que no son ni técnicas, por ejemplo la poligrafía como tal, no son válidas en un juicio. ¿Por qué? Bueno, porque obedecen más a una inducción, a una cuestión subjetiva que realmente a una lógica y a una deducción basada en ciencia. Acuérdense que hemos acentuado mucho la importancia de trabajar bajo el método científico en cualquiera de nuestras profesiones, llamado psicología forense, criminalística, criminología, etc. Entonces, vemos comúnmente en estas series que ciertas técnicas, como la lectura de los rasgos, la lectura de los movimientos faciales, nos llevan a configurar culpables, nos llevan a comprobar ciertos indicios o hasta ver más allá de las pruebas, ¿no? Entendemos que es el toque de ficción, claro, o sea, creo que no pone en duda nuestra lógica. Sin embargo, de pronto llegamos a creer que este tipo de pruebas pueden ser muy válidas en un juicio, pueden presentarse en un dictamen tal cual ante el juez. Por supuesto que no. Inclusive, como les comento, la técnica de la poligrafía, donde tiene tanto tiempo, donde es muy usada en los ámbitos penales, no tiene ninguna validez en un juicio. Entonces, pues bueno, ya desde ahí tenemos un punto de partida de que no todas las técnicas que vemos en estas series son reales ni son válidas en la vida real. Y menos, insisto, con el sistema penal acusatorio, donde la ciencia va a ser como la base para cualquier validez en una prueba. Finalmente, bueno, para cerrar este módulo, quiero comentarles que a través de todos estos mitos se ha hecho muy popular la criminalística y las ciencias forenses en general, ¿no? Todo lo que tengan que ver. Pero bueno, todas estas series no hablan de otra cosa más que de una mezcla entre criminalística y criminología. No por eso la vamos a demeritar, como ya vimos a través de estos 10 mitos, nos damos cuenta de que tienen parte de verdad, parte de fantasía
Sin embargo, bueno, lo que se busca al final de cuentas es la investigación científica de un delito, ¿sí? Yo les invitaría pues a dejar de lado los mitos, a que si nos apasionan este tipo de áreas, sea realmente por una verdad que conozcamos de las mismas, por una base práctica y real, y no tanto por todo este imaginario social que nos hemos construido por el auge de las series, que cada vez generan más y más personas que quieren incursionar en esta área de la psicología forense, particularmente hablando de nosotros, los psicólogos, o que quieren estudiar criminología, etcétera, precisamente más por una moda que por una realidad. Muchas gracias, sigo con ustedes, estamos en contacto.